la mañana de este día lunes 23 de diciembre, empapados con el espíritu navideño aquí en la radio. Bueno, me imagino que en general ese es el espíritu, ¿no? En esta antesala de la Nochebuena y de la Navidad. Estamos, como siempre, en el momento de nuestro panel de conversación y pasamos inmediatamente a presentar a nuestras invitadas en este lunes de mujeres, podríamos decir. Pamela Po, buenos días. Buenos días. Integrante de la red de politólogas, y saludamos quien había estado hace algunos años presente en algunos espacios también de nuestra emisora y retorna hoy en Gloria y Majestad. Me refiero a la abogada, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Pilar Asbun. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Acá estamos, con calor. Estábamos comentando ahí con Pamela Sí. en la pausa. Aprovecho de saludar a Pamela también. Así es, Hola, hola. ahí bueno, en la distancia, los saludos, Pamela acá en el estudio y Pilar a través de las tecnologías que nos permiten tener esta comunicación a distancia. Les propongo partir con el tema internacional, ya que antes de la pausa también algo comentaba Claudio, me refiero en materia internacional. La noticia del momento, más allá de lo que ocurre en otras latitudes, vinculada con nuestro país, es la relación entre los estados, ¿no? Los gobiernos de Chile y Argentina. Ha habido algunas novedades al respecto. Hay una acusación que es bien grave, ¿eh? Un reclamo de una supuesta violación del espacio aéreo que se suma a esta tensión creciente que ha habido en ambos países, con declaraciones del presidente Milei, del ministro de Economía. Ayer también Mario Marcel algo le respondía, en el fondo tratando de no entrar en esa polémica. El presidente Boric lo manejó también de alguna manera que fue cuestionada, pero en general trató de no pisar el palito, ¿no? Pamela, ¿cómo ves tú esa relación que es tan importante? Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entre Chile y Argentina, probablemente uno de nuestros socios más cercanos, ¿no? Y más importantes. Bueno, yo creo que Milei, es la forma de hacer política que al final no es política, creo. Es como una especie de matonaje permanente que Milei tiene dependiendo la ocasión, con los presidentes de América Latina, que no tienen que ver con su posición, digamos, política. Y el problema que se genera es que se generan tensiones que son artificiales, entre comillas, porque no es que real que existan, digamos, sino que es como porque no me gusta como piensas. Lo que encuentro que es muy peligroso, digamos, porque la economía argentina, digamos, es un país importante, digamos, es un socio comercial, hay relaciones internacionales, tenemos, digamos, una frontera muy larga, digamos, que compartimos. Entonces se empiezan a ensuciar estas relaciones con ese tipo de declaraciones, sumado a estos temas militares que han surgido cuando también en la Antártica se había traspasado, digamos, o en la Patagonia, como la base militar, etcétera. Entonces, y ahora un helicóptero viola el espacio aéreo. Entonces, la verdad es que yo creo que efectivamente las fronteras son líneas que las vemos en los mapas, que supuestamente si algo se traspasó un poquito, digamos, no creo que sea tan grave como para armar una polémica tan artificial, pero sí es preocupante, digamos, lo no dialogante que existe, porque son críticas muy destempladas. Y ese no diálogo no construye finalmente una fuerza, digamos, de América Latina, que es importante también tener socios regionales y presentarse como bloque frente a otros socios, digamos, que son países, ponte tú la Unión Europea, que negocian en bloque, etcétera. Entonces yo creo que eso es complejo, digamos, porque la política se ensucia. Y estamos en una época en que es complejo sostener las democracias, digamos, las democracias hoy en día están muy golpeadas, digamos, y esto no ayuda en absolutamente nada, digamos, para poder... Y es destemplado, porque son críticas ya casi que... Es como cuando se critica el cuerpo de la gente, ¿se entiende? Es como muy no al lugar, es como que no corresponde finalmente.
Sí, ahí Pilar, tú ves con preocupación también esta situación, considerando lo que plantea Pamela, los destemplados de las críticas y también el estilo del presidente Milei que ha sido cuestionado en general, ¿ah? Pero también ha sido alabado por una parte también incluso del sector, de algunos sectores políticos en nuestro país. Se le ha tratado también de bajar un poco el perfil. Recordemos que no es primera vez que él recurre a descalificaciones sobre o respecto de otros gobernantes. Lo ha hecho con los presidentes de México, de Brasil, de Colombia, en fin, de España, ¿no? Bueno, y estamos en esta situación cuando en general en Chile las relaciones con nuestros pares argentinos, los pares argentinos, han sido bastante buenas independiente del sector político. Esto ha sido cuando estaba el presidente Macri en Argentina y acá, bueno, de todos los sectores políticos, ¿no? Esto es una excepción a esa norma. ¿Cómo lo analizas tú? A ver, yo creo que efectivamente hay que distinguir también un poco lo que es la retórica de las acciones. El presidente Milei efectivamente siempre ha sido estridente. A lo mejor si no hubiera sido ese su estilo, quizás no hubiera sido presidente de Argentina, ¿cierto? Obviamente estamos en un escenario que no es beneficioso para ninguna de las partes en el sentido de que pese a que pueden haber las formas, ¿cierto? Que a lo mejor no son las más adecuadas, acá hay que preocuparse de mantener de mantener buenas relaciones, ¿cierto? Entre los países vecinos. Y en ese sentido, como a mi juicio, en el fondo hay que ser muy cuidadosos también incluso con el tipo de respuestas que se da desde el gobierno chileno. Pero acá el objetivo principal deberá ser cuidar las relaciones diplomática, ¿cierto?, con Argentina y con los países de la región. Por lo demás, yo recuerdo que el presidente Boric también siempre señaló que ese era uno también mantener buenas relaciones dentro de la misma región era uno de los objetivos del gobierno. Entonces creo que acá también hay que ser cuidadoso para ambos lados. Ahora también distinguir un poco, claro, la forma de la crítica quizás de fondo, que se hace al gobierno, ¿cierto? Acá, efectivamente, respecto quizás de la crítica objetiva del hundimiento del país, hoy día estamos con Chile, un país que en el fondo que no crece, o sea, que no ha crecido, que ha tenido un crecimiento bajísimo en los últimos 35 años, es el crecimiento más bajo económico que ha habido desde el retorno a la democracia. Entonces, claro, sin perjuicio de que quizás las formas obviamente no contribuyen y que acá el objetivo tiene que ser cuidar las relaciones bilaterales, hay algo también de fondo que sí preocupa y que sí debiéramos atender, ¿cierto? O sea, creo que sí hay una crítica quizás de fondo que no es menor. Sí, ahí Pamela, bueno, no sé si tú estás de acuerdo, consideras que el fondo es atendible más allá de la estridencia, ¿no? Lo que plantea principalmente el ministro de Economía. O sea, a mí no me parece, es no al lugar. O sea, Chile no se refiere a la política interna de Argentina ni de ningún país. Entonces, me parece que más allá del fondo, y el fondo no lo es, o sea, cuando tú hablas de hundimiento, es como, aquí no hay ningún descalabro económico, o sea, lo que tenemos es un país que depende muchísimo de las materias primas, y por ejemplo, tú ves los precios del litio, esa es una economía abierta, o sea, esto es consecuencia de que tenemos una economía muy abierta, que exportamos una cantidad de recursos naturales, y que eso tiene techo, o sea, si nosotros no hacemos, no sé, o sea, si vamos a seguir comprando el cobre, digamos, de vuelta, que es lo que le ocurre a los países periféricos finalmente, y esto es histórico. Yo creo que ya ahí nos metemos ya en un tema ya más económico. Obviamente no vas a crecer más. O sea, es como, esto no es tan complejo a veces de entenderlo, y creo que más allá de lo que uno pueda creer y en el fondo defender, me parece que es no al lugar tajantemente. O sea, la diplomacia tiene esa lógica. Uno no se refiere de las situaciones internas, a no ser que te lo pregunten, y si te lo preguntan lo contestas con diplomacia.
Y lo que hoy en día es Milei no tiene nada de diplomacia, o sea, no ejerce, digamos, eso, ni los protocolos, ni nada por el estilo. Y eso lo único que resulta, el resultado final es crispar ánimos, porque cuando lo invitan, ponte tú a un G20 o se le invita, está todo ahí como achunchado, porque a todos los que maltrataste tienes que darles la mano. Entonces, a mí me parece que es no al lugar. Y eso hay que ser tajante, porque uno defiende el Estado, no un gobierno. Y en esto es de Estado a Estado. Entonces, me parece que es no al lugar. Ya, en fondo y forma, en el fondo. Sí, ¿no? absolutamente. O el fondo también es la forma y viceversa. Exactamente. Bueno, las quiero llevar al tema que probablemente se va a tomar este fin de año y principios del próximo, que es el tema previsional, ¿no? La reforma de pensiones. Ahí Pilar, con su experticia, ¿no?, en el área legislativa, y tú, Pamela, también. Tendrán algo que comentar en el aspecto del proyecto mismo, ¿no? Pero esta discusión va más allá de lo legislativo y tiene evidentes tintes electorales, tan así que han estado los ojos puestos en lo que dice o no la presidenciable de la oposición, Evelyn Matei, hasta que ayer finalmente lo hizo a través de un tuit donde fue crítica del segundo informe de la Comisión Técnica, donde está representado su sector, por cierto, y también en la Comisión de Trabajo, donde hay mayoría de oposición, ¿no? Ella fue crítica respecto de algunos elementos, no especificó muy bien a qué se refiere. Evidentemente este tema se va a ampliar durante hoy, ¿no? Pero lo que plantea Matei es una crítica respecto a algunos elementos de este informe. Pamela, ¿qué te parece eso? Porque llama la atención, ¿no?, que venga de Matei cuando desde el sector, desde Chile Vamos, habían tratado de calmar un poco los ánimos, ¿no? A propósito de esta discusión que se dio con Guillermo Ramírez, el Partido Republicano, tratando de defender el acuerdo, más bien. Y bueno, y Evelyn Matei con estas declaraciones un poco como que echa por tierra eso, ¿no? Una interpretación que se hace cuando está en la recta final, está la discusión, por lo menos en el segundo trámite legislativo. Sabemos que tiene que pasar el Senado a principios del próximo año. ¿Cómo ves tú este debate y la arremetida, podríamos decir, quizás un poco pomposa esa palabra, de la presidenciable exalcaldesa Matei? O sea, bueno, yo creo que cualquier presidenciable que ya se quiere empezar a posicionar, y ella partió su carrera, digamos, con bastante antelación, cosa que el oficialismo actual ha querido, digamos, demorar un poco esa decisión. O sea, obviamente hay varias cartas, tampoco muy claras, digamos, pero en este caso la oposición la tiene, digamos, y Matei, obviamente yo creo que hay que entrar a los temas de fondo. O sea, cuando tú quieres ser presidente de Chile o presidenta, ya no puedes andar contestando por al lado, y me da la impresión de que el tema pensiones, que es un tema que lamentablemente se ha demorado tantos años en salir y definir, se ha ido ensuciando, digamos, por ciertas posiciones más extremas, que hacen que también que el sector, digamos, como la UDI, RN, que han querido como empezar a impulsar el tema, se ve un poco ahí aprisionado por el otro sector que empuja y va hacia una cosa un poco más extrema, y lo que ha imposibilitado llegar a acuerdos que sean como muy transformadores, por decirlo así, y que finalmente lo que posicionó Piñera en su momento era como el acuerdo que parece que ahora a todos le hace sentido, cuestión que no es la realidad en el día de hoy. O sea, hoy día está muy tensionado ese debate. Yo creo que el tema del acuerdo, obviamente ella se va a querer posicionar con respecto a una postura y obviamente verse más llana a abrir ciertos temas que no están abiertos. O sea, el tema de cuánto va, digamos, a la capitalización y todo eso, no está tan definido todavía. Y me da la impresión de que eso es lo que a la gente le va a hacer sentido si la plata la recibe ahora o en el mediano largo plazo. Y me da la impresión de que ese va a ser el debate de fondo y que no está tan claro qué es lo que va a suceder. Y por otro lado, si se llega a un mal acuerdo,
el resultado de esto va a salir, digamos, en los debates presidenciales. Igual uno tiene que pensar como presidenciable el debate que viene y que te van a preguntar. Y eso en televisión, digamos, que la gente sí va a seguir los debates presidenciales. Es como cómo te haces cargo de lo que tu sector hizo o no hizo, digamos. Y esto corre para absolutamente todos los que van en esta carrera, digamos. Sí, ahí Pilar, bueno, cuando la exalcaldesa Matei señala que hay algunos elementos preocupantes, ¿no? Que pueden traer graves consecuencias, dice ella, hay quienes lo interpretan como que esto podría poner en riesgo el acuerdo, el eventual acuerdo que se está ahí trabajando en la comisión del Senado, la comisión del trabajo. ¿Tú lo ves de esa manera? Porque lo que ayer responde, por ejemplo, José Antonio Kast es, teníamos razón, ¿no? Y esto viene después de una situación de bastante tensión, confrontación, que ha sido de las más duras, creo yo, entre Sí. Chile Vamos y el Partido Republicano, y cuando ayer José Antonio Kast dice, teníamos razón, es complejo también para esa relación, ¿no? Política, más allá de lo que ocurre en el plano legislativo. ¿Cómo lo ves? A ver, primero, recordar quizás poner un poco en contexto a la ciudadanía, que acá la reforma de pensiones, cierto que está en segundo trámite en la Comisión de Trabajo del Senado. Fue la misma Comisión de Trabajo del Senado la que se un poco acordaron o se autoimpuso que tendrían que sacar la reforma en segundo trámite constitucional ya a fines de enero, ¿cierto? Al terminar el fondo este año legislativo. Ahora, hasta el momento, y con unas votaciones bien especiales, ¿cierto? Porque no es que seguido un procedimiento distinto. Estas votaciones de referéndum, donde no se tiene tanta claridad respecto del texto que se vota. Efectivamente, ha habido una comisión técnica, ¿cierto? Que también va elaborando propuestas. Hasta el momento no se ha discutido ninguno de los temas que son más complejos, ¿cierto? Que son centrales, que tiene que ver con cuál va a ser finalmente el aumento de la cotización, la nueva institucionalidad, ¿cierto? Porque recordemos que la reforma original proponía toda una nueva institucionalidad que le daba mucho más poder también al Estado, ¿cierto? En la administración de los fondos. A mí me preocupa que tratemos de acelerar esta reforma y que se llegue a un acuerdo que no atienda a aspectos que pueden ser muy preocupantes o que son más bien también técnicos y que finalmente sí hay que tener sobre la mesa. O sea, siento que hay una presión por sacar adelante la reforma como a cualquier costo y eso puede obviamente traernos o llevarnos después a un problema más severo en el futuro. Ahora también un poco yendo al contenido mismo, creo que la discusión está muy centrada en el fondo, claro, que cuánto se va a la cotización individual, a la capitalización individual, ¿cierto? El componente de reparto al cual el gobierno tampoco quiere ceder, en circunstancia que si tú miras todas las encuestas que han habido en el último tiempo, de acuerdo a las preferencias ciudadanas, el 70% dice que quiere que todos los fondos vayan a sus cuentas de capitalización individual. Entonces también acá hay poca sintonía con cuáles son los intereses también y lo que quiere también la ciudadanía y en ese sentido también es lógico que la candidata, ¿cierto? Matei tome cierta distancia respecto del tema o que sí al mismo tiempo diga, oye, este segundo informe de la mesa técnica tiene elementos que pueden ser preocupantes y que nos puede llevar a una solución que no sea solución finalmente. Entonces creo que es una discusión que es bastante compleja, técnica, que hay que atender a todos los elementos y no nos podemos apurar por llegar a un acuerdo sin tener en consideración eso. Han habido algunas propuestas, de hecho, desde Libertad y Desarrollo incluso se estaba trabajando en una propuesta que permita en el fondo mejorar las pensiones, pero sin necesidad de incorporar elementos de reparto. Entonces creo que no necesariamente la solución o mejorar las pensiones va a pasar solamente por la vía que pretende o que quiere el gobierno. Se está forzando un acuerdo, Pamela. Llevamos varios años, llevamos más de una década hablando de esto. Hay diagnósticos sobre la mesa, desde la Comisión Marcel, que presidió el actual ministro de Hacienda en adelante. Pero siempre está como que uno siempre se ve que se está como chocando con la misma pared, que son las diferencias ideológicas, muy legítimas, por cierto, ¿no? Es una discusión muy ideológica, donde hay diferencias bien irreconciliables,
respecto de la capitalización individual, el rol del Estado, la solidaridad o el reparto, y parece no haber consenso. En ese sentido, ahí lo que plantea Pilar, viendo la urgencia que tiene también este tema, parece razonable en el sentido de quizás ver cuáles son los elementos donde hay acuerdo, por ejemplo, aumentar la PGU, ¿no? Y lo otro, dejarlo para más adelante. Pero por el otro lado también está el tema de que no podemos seguir postergando eternamente esta discusión. ¿Cómo lo ves? Parece un laberinto sin salida a ratos. Es bien complejo. Yo coincido igual con Pilar en el sentido de que forzar ciertos acuerdos a veces es un poco complejo en política, sobre todo cuando tienes que va a empezar otro gobierno y va a tener que volver a legislar probablemente. Es como las reformas tributarias, o sea, volver a decir, hola, traigo una reforma tributaria es bien complejo. Entonces, a mí me da mucha pena en el sentido de que la gente necesita ahora las soluciones. Y efectivamente sería mucho más llevadero si que se legislara desde la lógica donde hay acuerdos y dejar lo otro, pero ahora ya no se puede porque el proyecto ya está y esa es la configuración que tiene. Habría que presentar otro en el fondo. Entonces ya está en la mesa esto y yo creo que acá todo el mundo tiene que ceder. O sea, ese es como el llamado al mundo político. Sí, el mundo político hoy en día no tiene las necesidades que tiene la gente. Son gente privilegiada. Tú, yo somos privilegiadas de estar en esta posición, pero hay un montón de personas y por eso se habla de estos pilares solidarios y por eso se busca, digamos, el tema más de reparto, porque hay vacíos en personas que son tremendamente vulnerables. Entonces yo creo que esa es la urgencia que hay que colocar. Por eso este tema sí va a teñir la presidencial en el fondo, porque es un tema que la gente necesita ahora el bienestar material, no en 10 años más. Entonces, las mismas mujeres, por ejemplo, que se tienen que jubilar y que se jubilan con pensiones bajísimas. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Yo esperaría que ojalá el Senado logre destrabar estos temas, que todos puedan ceder un poco, digamos, porque si se atrincheran, la política de trinchera no te lleva a ninguna parte. De hecho, corres el riesgo de que probablemente no salga la reforma en este gobierno. Piensa tú que esto tiene que volver a la Cámara a ser ratificado y como dice Pilar, hay artículos que están aprobados ad referéndum y el ad referéndum no tienes el texto final. Y eso puede provocar un tremendo problema porque cuando tú apruebas algo sin verlo, digamos, sin verlo escrito con la coma y el punto, eso después genera sorpresa como, pero nosotros no dijimos esto, no era así como lo habíamos pensado. Y eso de hecho, el referéndum en la Cámara no se usa porque hubo problemas por eso. Pues los textos no están a la vista, digamos, el definitivo. Y eso puede incluso hasta entrampar esto y además tienes que llegar a la Cámara a ratificar esto que va a generar un problema también. Entonces, yo diría que acá las partes tienen que ceder, digamos, para un mejor acuerdo, no pensando en el tema ideológico ya, sino que tenemos que pensar en las personas que requieren, digamos, de soluciones en lo más inmediato posible, porque son muchos años postergando esto. Claro, y una cosa es lo que pasa en el Senado, los acuerdos que se lleguen ahí, que no necesariamente son vinculantes para la Cámara de Diputados. Les propongo irnos a la pausa y a la vuelta seguir hablando de esto, quizás. No. Sí, Pilar. No, que solamente quizás agregar un solo punto, que también se nos olvida que en los últimos años se hizo una gran reforma que fue la PGU. O sea, la PGU tiene un impacto significativo, hay un estudio de la superintendencia que muestra los efectos que tuvo la tasa de reemplazo, sobre todo en los quintiles más bajos, y que los segmentos medios también se vieron favorecidos por la ampliación de la cobertura de los beneficios solidarios, que antes eran hasta un 60% y hoy día llegan hasta el 90%. Entonces, no decir tampoco que no se ha hecho nada en pensión en los últimos años, porque efectivamente hubo una reforma importante bajo el segundo gobierno del presidente Piñera, que es la pensión garantizada universal. Claro, que es una política también de continuidad respecto de lo que se hizo con el pilar solidario, ¿no? Bien, les propongo seguir hablando de pensiones a la vuelta de la pausa ya en el plano más político, ¿no? Porque Pamela señala algo que es cierto, ningún gobierno quiere empezar con un tema no resuelto como este, ¿no? De las pensiones que llevamos tanto tiempo. Y parece ser también quizás el aliciente para la actual oposición para resolver esto en esta administración.
y por eso que también se ha defendido harto la posibilidad de un acuerdo en el Senado. Se ve difícil. Por otro lado están las posiciones de la izquierda, digamos, o del ala más de izquierda del gobierno, el Frente Amplio y también el PC. El PC, por ejemplo, ha señalado que ellos están a favor del proyecto original del gobierno respecto del 6%, ¿no?, que se vaya a reparto, y desde el Frente Amplio han convocado, por ejemplo, distintas manifestaciones, volanteo, en fin. Es una cuestión difícil para el gobierno, ¿no?, porque si se llega a un acuerdo que es poco satisfactorio para sus bases de apoyo, también ahí tiene un conflicto, y esto en el plano más político, no en lo técnico y legislativo. Les propongo analizar también ese escenario a la vuelta de la pausa, cuando son las 9 en punto. Hacemos un breve corte y volvemos en instantes. En el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano. Desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Sernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Signo. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello signo. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Signo, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024.
9:04 de la mañana, este día lunes 23 de diciembre, estamos en el panel de conversación con Pamela Po y con Pilar Asbun. Estábamos hablando del tema de las pensiones, pero en su dimensión más política, ¿no? Yo comentaba a la pasada esto del volanteo del Frente Amplio, al que convocó el Frente Amplio. Hoy día también hay una actividad protagonizada por parlamentarios del Frente Amplio respecto a la publicidad desplegada por las AFP, que ha sido bastante, ha sido bien profusa las últimas semanas o años, yo diría incluso. Y por otro lado, bueno, está esta disyuntiva de la derecha, si resolver esto efectivamente en esta administración o ya postergarlo. En el plano más político, Pamela, ¿qué podríamos decir? Porque tenemos la elección parlamentaria en un año más, menos de un año más, y la experiencia nos dice que mientras más nos acercamos a esa fecha, más ocurre esto de que los parlamentarios, sean de gobierno o no, se empiezan a desmarcar y a irse un poco por la suya, ¿no? Es un clásico y para el gobierno va a ser más difícil poder alinear a sus diputados, sobre todo a sus diputados y senadores. ¿Cómo lo ves y cómo lo proyectas en relación al año electoral que se viene? O sea, yo creo que esto lo vamos a ver repetidamente. A ver, primero referirme al tema de la publicidad de las AFP, creo que es bien brutal. Es bien brutal que se la jueguen todo, digamos, por un tema cuando creo que debieran restarse, digamos, de estar mandando correos a sus clientes, en el fondo, porque eso es. Creo que la información debiera ser bastante más neutral, digamos, de dónde viene. Eso por una parte. Con respecto al desmarque político que va a haber, esto se genera siempre cuando hay elecciones, todos van a querer hacer la diferencia, digamos, con respecto a lo que tú proyectas. Lo que es complejo, digamos, en el caso del oficialismo, sobre todo, porque tienes que sostener un gobierno. Entonces, eso es bien complejo, digamos, que se te desmarquen los propios tuyos, digamos. En este caso, la oposición la tiene bastante menos compleja, porque es lo que quieren proyectar e impulsar, digamos, en las candidaturas que vienen, y por lo tanto ahí está como marco la diferencia. Pero cuando es tu propio sector el que quiere marcar la diferencia con respecto a lo que haces y lo que tú quieres proyectar que vas a hacer, es bastante complejo, porque uno siempre dice, cuando tú estás en el gobierno tuviste las posibilidades de hacer lo que supuestamente tú tenías como proyecto país, y ahí chocas, digamos, con la pared de la negociación política permanente que implica un sistema democrático, porque va a haber gente que no está de acuerdo contigo o que piensa distinto a ti. Y yo creo que ese es el gran aprendizaje, digamos, que tiene hoy en día este gobierno, digamos, de que no es fácil gobernar, requiere colocarse de acuerdo. Chile es un país que no es, digamos, yo diría que es más de centro que más de extremo, y por lo tanto ahí pareciera ser que hay que canalizar, digamos, las energías, porque la cosa ya como más extrema no parece que no prende al final del día. Y creo que es complejo, digamos, que hayan parlamentarios volanteando en ese sentido, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ojalá, digamos, que el gobierno pueda, digamos, legislar con todos, digamos. Yo creo que en esta cuestión hay que hacer un acuerdo transversal, si no se puede no hacerlo. Y ese es el llamado, sí, en el fondo. Ahora, haciendo política ficción, en el caso que se llegara a un acuerdo de un 5-1, estoy pensando 5 a capitalización y 1 a algún sistema de reparto, solidaridad, compensación, se ve difícil que desde la izquierda defiendan ese acuerdo. Estoy pensando en el Frente Amplio, y por eso yo mencionaba lo del PC y esto de nosotros somos partidarios del proyecto original, ¿no? Y por otro lado, ya vimos lo que ocurrió con los dichos o el lapsus que tuvo el presidente de la UDI con este 0,5 y cómo se le fueron encima gran parte de los republicanos y ese sector, digamos, más afín al Partido Republicano. ¿Cómo ves esa disyuntiva, Pilar, en el plano más político electoral, podríamos decir? Uh-huh. Ahora, obviamente un año electoral siempre es complejo. Escuchaba también, o sea, leí ayer a la actual presidenta también de la CPC, ¿cierto? Que en un año electoral siempre también hay lugar a que puedan abrirse ideas populistas, ¿cierto? Ahora, yo creo que, vuelvo a insistir en el punto,
el acuerdo por el acuerdo no va a asegurar, ¿cierto?, una buena solución para las pensiones. Y en ese sentido hay que ser más cautos, no apresurarse. Eso es lo que yo opino. El volanteo que en el fondo que llamó, ¿cierto?, el Frente Amplio, la verdad es que también refleja un poco y el hecho de que no fue exitoso, ¿cierto? Refleja que la ciudadanía no está tampoco del lado de este posicionamiento ideológico en esta materia, ¿cierto? O sea, vuelvo a insistir en el punto, si uno revisa las encuestas, la mayoría ciudadana está porque los fondos vayan a sus cuentas de capitalización individual y no a un fondo de reparto. Entonces, efectivamente, se genera este ambiente, ¿cierto?, más complejo para que pueda cerrarse este tema ahora pronto, y creo que se cierre a la rápida, tratando de dejar contento a todos los sectores, pero sin que estemos pensando precisamente en los pensionados y cuál va a ser la mejor fórmula para ellos, lo encuentro preocupante. O sea, efectivamente acá hay un tema que cada sector busca, o al menos el gobierno no quiere ceder en el tema del reparto. Si uno revisa la reforma original, efectivamente el tema institucional sí era uno de los ejes centrales de la reforma, y eso finalmente no necesariamente apunta al hecho de mejorar las pensiones, que ese debería ser el objetivo de cualquier reforma de pensiones. Sí, ahora, si el gobierno logra alinear los astros y que se llegue a un acuerdo, sería un tremendo poroto, ¿no, Pamela? ¿Tú ves que eso puede ocurrir realmente en el año que le queda al presidente Boric, considerando que no es mucho lo que queda? En enero serán 3 semanas. 3 semanas, claro, porque la última es distrital. Y la primera también. Y se suma a el receso de febrero. Sí. Da un poco de envidia las vacaciones ahí, pero ¿tú ves que sea posible llegar a un acuerdo en el poquito tiempo que queda? O sea, yo creo que sí es posible. Sí, en política, mira, yo he visto desde discusiones inmediatas y total despacho de cosas que uno pensaba que no iban a ocurrir, digamos. Pero esto requiere voluntad finalmente, y yo creo que todos los sectores políticos, pensando en el tema electoral, no van a querer alargar esto, en el fondo, porque es arrastrar un problema y en el fondo vas a querer darle un cierre. Y si esto sí se destraba, digamos, tienes 3 semanas en enero y después ya tienes todo el primer semestre, digamos, de 2025 para digamos, despacharlo a la Cámara, que la Cámara ratifique, y si es que hay una comisión mixta es solo de los artículos donde hubo diferencia. El resto, digamos, queda como aprobado. Entonces tampoco es tan complejo en este año, solo implica, digamos, como la negociación permanente, digamos, de el Ministerio de Hacienda, cierto trabajo, van a tener que estar encima. Porque lo que sí a mí me preocupa es que no salga en enero, digamos, del Senado. Porque si se pasa de enero a marzo, yo ahí lo veo un poco poco más, que se pueden enrarecer mucho más los ánimos. Pero yo creo que ambas partes van a querer dejar esto, o sea, cerrar el tema. Porque se ve una ineficiencia para ambas partes si esto no sale finalmente. Ahora, el cómo sale es la parte compleja. El cómo es importante. Exacto. Claro, 3 semanas son como 6 o 7 sesiones. Sí, Pilar. Sí, eso te iba a comentar, que a mí lo que me preocupa un poco es efectivamente poner el pie en el acelerador, no de la mejor forma, porque si uno se fija, la Comisión de Trabajo del Senado lleva meses con estas votaciones ad referéndum y solamente ha abordado temáticas de las cuales no hay grandes disensos, ¿cierto? O sea, temas que son más fáciles de despachar, pero ahora en muy pocas sesiones tendrían que resolver los grandes nudos, los temas que son difíciles de conciliar, donde hay posiciones muy marcadas. Entonces yo lo veo difícil, y si es que se llega al acuerdo, mi preocupación, y lo vuelvo a reiterar, es que salga una reforma que no satisfaga y no mejore las pensiones como nosotros, o sea, como uno pretendería, ¿cierto? Sí, pues yo decía 6 o 7 sesiones aproximadamente en las 3 semanas, es bien poco, a lo que falta en esa instancia. Bueno, las quiero llevar a propósito de encuestas que mencionaba Pilar. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar la última encuesta Academ, que sabemos que son fotografías del momento, no representan una proyección, ¿no? Pero respecto de la migración,
que ha sido también un debate que se ha tomado la agenda pública estas últimas semanas, a propósito de la intención del gobierno de estudiar, analizar el tema de la regularización de un sector acotado de la migración irregular, hay que decirlo, es bien acotado. Pero bueno, hay una disposición mayoritaria, por lo menos en esta encuesta, un 55% que está de acuerdo con la regularización en determinadas condiciones para estos migrantes que ingresaron de manera irregular, pero hay una percepción bastante mayoritaria sobre los perjuicios de la migración, una mirada muy negativa respecto a la migración que contrasta con la que había hace 4 años, 5 años, que es más o menos evidente, ¿no? El fenómeno migratorio se ha ido acentuando en nuestro país. ¿Cómo ves eso, Pamela? El tema que se vincula un poco con lo de pensiones, ¿no? Lo de las percepciones ciudadanas, el sentido común mayoritario, podríamos decir, en contraste con lo que tiene que hacer un gobierno, con la responsabilidad que eso implica, de un tema que ningún gobierno, ningún Estado en el mundo ha logrado resolver. O sea, cosa de lo que ocurre en Europa, ¿no? Y en el resto de América Latina. Hay países que están más complicados que nosotros con cierto tipo de migración, la migración venezolana. A propósito que en unos días más Nicolás Maduro se va a autorreelegir, digamos, y eso podría tener ahí alguna implicancia. Las expulsiones que ha prometido Donald Trump también suponen un desafío en esa materia donde los estados van a tener que tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que el tema de la percepción que tiene la gente sobre el tema de la migración, yo creo que a mí me da la impresión, y esto es muy impresión, digamos, depende de dónde la gente se informa también. O sea, hay una exacerbación en redes sociales en contra de los migrantes. Yo creo que nadie migra en condiciones, digamos, infrahumanas muchas veces por placer. O sea, es una locura pensar que eso ocurre así. Otra cosa es la delincuencia, y yo creo que ahí hay que separarlo, ¿ya? Porque con olas migratorias o no migratorias, la delincuencia va a existir, digamos, y el narcotráfico y el crimen, etcétera, se va a organizar y se va a desplegar, digamos, de todas maneras, porque también este es un tema que va con la globalización que existe, etcétera. Entonces, yo creo que hay que separar ambos temas, y esto lamentablemente es lo que no ha ocurrido. Es como que se trata de ligar netamente el tema delincuencia y narcotráfico, ¿cierto? Criminalidad, con el tema de gente migrante. Yo creo que a mí me parece bien si es que se regulariza personas que efectivamente están cumpliendo un rol, digamos, prestar un servicio, están, digamos, establecidos. Yo creo que efectivamente hay que reconocer que existe el problema si quieres encararlo. Si no, vas a tener siempre un número negro ahí que no lo vas a poder canalizar. Entonces, si tú quieres canalizar política pública, necesitamos saber quiénes son, quiénes están, cuáles son esas condiciones, y obviamente bajo condiciones, y esto no es abrir un cheque en blanco, digamos, y llenarlo cuando tú quieras. Y a mí me parece peligroso que hayan algunos políticos también que se refieren a esto como tirando al voleo, digamos, la idea, y preguntándole a la ministra del Interior, así como, oye, supimos que iba a ocurrir esto, como esta cosa, como dejar ahí suelta la idea de que es para todos. Y yo creo que hay que informarse mejor, digamos. O sea, el mundo político puede oficiar, puede obtener, digamos, de primera mano el si esto va a ser así o no, cuáles son esas condiciones. Y yo me imagino que el gobierno, si lo hace, va a entregar una minuta, etcétera. La información la vas a tener, pero no dejes la pelota dando botes, porque después esos videos uno los ve en redes sociales y queda la sensación de que esto era un desmadre de gente que se iba a regularizar. Entonces creo que ahí hay que ser muy responsable, y esto es para todos los sectores políticos. Si esto no es para un sector u otro, esto es un tema que hay que enfrentar. Porque si no lo enfrentamos, ¿cómo canalizamos las ayudas? ¿Cómo se canaliza, digamos, opciones? Yo creo que eso, como vuelvo a reiterar, nadie migra en condiciones infrahumanas por placer, digamos. Pilar, ¿cómo lo ves? Ahora, a ver, yo creo que, este es un tema complejo. Si uno revisa también la encuesta Academ, los datos y los números son bien
bien potente. O sea, por ejemplo, revisando, acá estoy viéndola, pero 77% cree que la llegada de inmigrantes extranjeros a Chile es mala, 79% piensa que hay que cerrar la frontera, no hay inmigración, hasta poder resolver los problemas actuales. 56% piensa que un proceso de regularización tendría un impacto negativo en la seguridad pública, 53% opina lo mismo sobre el efecto de la economía y 52% en la convivencia entre chilenos y extranjeros. Y también dice un 69% cree que motivará que más personas ingresen de forma irregular a Chile. A ver, en los últimos años, este fenómeno migratorio siempre, esto ya viene de varios años atrás, ¿cierto? Efectivamente, distinguir las situaciones de aquellos que vienen en busca de mejores oportunidades, de otros que vienen directamente a delinquir, pero el problema es más agudo que eso. O sea, yo no trataría de linkear exclusivamente a que estas percepciones, ¿cierto?, ciudadanas tienen que ver porque se ha tratado de instalar que los migrantes que vienen a Chile son todos vinculados al delincuente o crimen organizado, sino que si uno atiende a situaciones y contextos específicos, determinados sectores de la sociedad, sí ven en el día a día el impacto de la inmigración. Y por eso que es importante de qué forma se controla este fenómeno migratorio para que no genere problemas de incivilidad, ¿cierto? O problemas de que chilenos sienten, por ejemplo, que hay inmigrantes que tienen beneficio o que se colapsan, ¿cierto?, los servicios públicos de salud, de educación, etcétera. O sea, hay problemas que son cotidianos y que sí afectan en el día a día a los ciudadanos chilenos. Y por eso que los políticos en ese sentido tienen que atender también, o los que van a tomar, ¿cierto?, las decisiones tienen que atender a estas consideraciones. Entonces creo que el problema es mucho más complejo de lo que se ve. No hay que tratar de simplificarlo o decir que acá en el fondo que esta mirada de que los delincuentes, de que los migrantes vienen a delinquir se ha instalado, no es tan así. O sea, yo creo que efectivamente hay problemas concretos que afectan en el día a día a los chilenos y lo estamos viendo. O sea, estas percepciones ciudadanas son también reflejo de eso. Y lamentablemente, obviamente, también hay mucho descontrol, ¿cierto? Y también en los últimos años Chile ya está con el crimen organizado presente y muchos de esos corresponden también a bandas que vienen desde el extranjero. Entonces, es un tema que preocupan ya no solo en seguridad pública, sino que también en temas de cotidianidad. Y en ese sentido, las señales que uno dé como gobierno sí son importantes. O sea, si el gobierno dijo que no iba a regularizar y luego regulariza, obviamente hay también contradicciones que eso sí impactan y sí le preocupan a la población. Sí, ahí el tema de las señales, Pamela, ha sido cuestionado por quienes, no solamente por los detractores de este gobierno, también algunos parlamentarios oficialistas. Primero porque se da una señal ambigua cuando se dice estamos analizando el tema de la regularización y no se dice vamos a hacer esto, ¿no? O esta claro. Es como nuestra hoja de ruta respecto del tema. Se abre la puerta, pero no se es muy claro ni concreto. Ya vimos lo que pasó hace algunos días con el tema del registro civil, ¿no? Ahí en Estación Central. Que no tiene tanta relación con esto específicamente, pero de alguna manera tiene que ver con las expectativas que se generan sobre este tema. Y por otro, lo que hablábamos respecto al tema anterior, el año electoral, pues todo evidentemente se va a tomar parte de las campañas a parlamentarios, a presidenciales. ¿Cómo lo ves ahí? Porque el tema del populismo, esto no es patrimonio de ningún sector, esto va para todos lados, pero el tema migratorio se da mucho para frases grandilocuentes, lo voy a decir así. Sí, o sea, no me acuerdo... Expulsemos a todos los migrantes. No me acuerdo quién fue que dijo que había que dinamitar la frontera, por ahí. Así que, en el fondo, creo que... A ver, yo creo que en año electoral efectivamente este va a ser un tema que va a ser, digamos, tema de campaña probablemente. Y el problema de eso es que efectivamente se caen las frases cliché para cada sector de qué es lo que hay que hacer. Ahora, efectivamente yo creo que si se está pensando, yo igual creo que si no tienes la política todavía definida, es válido decir, mira, lo estamos evaluando. O sea, porque si
no puedes decir sí ni no tajantemente porque efectivamente lo estás evaluando. Ahí el tema es cuánto te demoras en esa evaluación, que sería interesante que fuera rápido, decir, mira, este es el universo, esta es la política y esta es la bajada que vamos a hacer. Pero yo creo que eso se vio forzado a que andaba como este rumor, digamos, y que se pregunta, como te digo, dejando la pelota ahí dando bote. Entonces es complejo, digamos, porque tienes que salir a responder sobre algo que era como una especie de rumor. Entonces, efectivamente, este va a ser un tema electoral, se va a tomar la agenda, pero yo creo que igual hay harta desinformación con respecto al tema migratorio real. O sea, es como, sería interesante, el CEP hizo un libro, me parece, sobre el tema migratorio y cuál era el aporte de la migración en general, digamos, a la economía, y igual creo que falta ese lado de análisis, digamos, que esté en la palestra en el mundo político, porque pareciera que solamente te tienes que hacer cargo de eso y no mirar, por ejemplo, toda la economía que se genera, todo. Imagínate el tema los peruanos, o sea, todos los restaurantes peruanos que tú tienes en Santiago, es impresionante. Entonces estás generando trabajo, o sea, yo creo que a esto le falta matices en el análisis que no están sobre la mesa, porque solamente está esta lógica de la percepción de, yo me veo perjudicado, sí, pero ojo, hay una economía que se está generando, o sea, no estamos hablando de todo el universo de migrantes que tenemos en el país, y pensemos nosotras tres, o sea, Pilar es Boom, yo soy Po, tú eres Rolano, o sea, venimos también de olas migratorias, o sea, yo creo que en ese sentido este es un país que tiene esa diversidad, entonces yo creo que hay que mirarlo como desde ahí, y yo espero que el gobierno, digamos, defina prontamente, digamos, cuál es eso para no generar, que esto es una crítica que yo he hecho también generalmente, esta cosa de sangre de algo que ocurre que lo podrías haber atajado con tiempo, digamos, con la información concreta, para que no ocurra, digamos, la especulación permanente por mucho tiempo, digamos. Y esto es algo que se ha dado en muchas áreas, digamos, en que el gobierno no es rápido en responder en tener como la política definida, digamos. Totalmente. Pilar, ¿algo que agregar sobre este tema? La palabra es toda tuya. Yo vuelvo un poco sobre el punto. Efectivamente, la migración o la seguridad, yo creo que van a ser los grandes temas de este año, ¿cierto? Para todos los candidatos. Son las principales preocupaciones que existen hoy día. Y volver un poco al punto. Yo no quiero demonizar, ¿cierto?, el fenómeno migratorio en sí, ¿cierto? O sea, siempre, obviamente el fenómeno migratorio puede traer también lo que decía Pamela, quizá efecto a la economía, etcétera. Pero acá hay un problema de que están entrando inmigrantes de forma ilegal, de forma irregular. Recientemente tenemos una nueva ley, ¿cierto?, de migración y extranjería, que contemplaba también todos procedimientos de expulsión, cuáles son las causales de ingreso, etcétera. Y toda esta nueva ley, con la política también nacional migratoria nueva, se derrumba frente a estas olas de inmigrantes que igual contravienen la ley, que ingresan irregularmente y que no se hace nada tampoco al respecto. O sea, de hecho, creo que las cifras también de expulsiones administrativas de este gobierno son bastante bajas en comparación a expulsiones de años anteriores. Entonces, es bien difícil también, o sea, el tema es complejo, pero al mismo tiempo, nuevamente, poniéndome en los zapatos de personas que sí se ven enfrentadas al colapso de servicios públicos, a que en el fondo su día a día sí toca obviamente con esta inmigración irregular. Yo creo que eso es muy atendible y que las autoridades tienen que en ese sentido tomar en consideración ese fenómeno, ¿cierto?, a la hora de formular propuestas, de poder en el fondo evaluar de qué forma se va a abordar en el fondo la temática migratoria. Y al mismo tiempo, yo recuerdo, a mí me tocó seguir muy de cerca el proyecto de ley de migraciones en el Congreso, que se tramitó, ¿cierto?, en el 2018, se empezó a reactivar esta discusión de este proyecto que había sido iniciado también en el primer mandato del presidente Piñera, pero luego se reactiva en el segundo gobierno. Y uno ve que las visiones sobre la migración en ese momento, me acuerdo, se hablaba mucho. Sí, ahí tenemos más de fronteras abiertas, ¿cierto? Se hacía alusión a este principio de no devolución. O sea, el discurso cambia también, porque en ese sentido, yo creo que el Frente Amplio hoy día, que ya es gobierno, ¿cierto?, en ese momento tenía un discurso, hoy día ha tenido que quizás ajustarlo un poco, porque contrasta también con la realidad. O sea, en el fondo, hoy día los ciudadanos sí se ven amenazados con este fenómeno de migración irregular, y eso hay que abordarlo, hay que combatirlo. O sea, yo no estoy diciendo que la migración en sí
es mala, no. Que vengan los migrantes que quieran entrar a trabajar de la forma legal está perfecto, pero el tema es toda la ola de inmigración irregular que tenemos y que lamentablemente también se vincula al fenómeno de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado. O sea, hoy día vemos crímenes que antes en Chile no se veían. Los sicariatos, mutilaciones, etcétera. Eso no es algo que pasa desapercibido a la población. Entonces, en ese sentido, es urgente abordar esta materia. Todos los candidatos van a tener que abordarla en su próxima campaña, a su campaña presidencial, y atendiendo a la realidad país. Eso es fundamental. Sí, uno de los temas probablemente más difíciles para cualquier gobierno, de cualquier signo político, considerando las fronteras enormes que tiene nuestro país. Se habla mucho de expulsiones, pero para expulsar a alguien tienes que tener a alguien que te lo reciba también, ¿no? Y ahí no hay mucha colaboración, por ejemplo, del gobierno venezolano, por lo tanto es difícil resolver el tema. Nadie tiene una varita mágica. Y bueno, bienvenida a las propuestas, pero siempre con altura de miras y, como dices tú, Pamela, con matices. Creo que ninguna discusión en blanco y negro es muy productiva, ¿no? Estamos cerrando este panel. Pilar Asbun, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que tengas felices fiestas y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias, Montserrat, y también aprovecho de desearle feliz Navidad a ti y a Pamela. Gracias, Pilar. Pamela Po, como siempre, muas gracias. Que tengas buena semana. Y bonitas fiestas también. Y felices fiestas. Son las 9:31, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.